Buenos días, niños. Hoy nuevamente nos encontramos en el curso de Ciencia y Ambiente. El tema a tratar hoy va a ser biología. Vamos a ver en este tema todo lo que significa la biología, de dónde proviene la palabra biología, quiénes son sus representantes y la importancia de la biología. En primer lugar, veremos qué es biología. La biología es una ciencia. Esta ciencia estudia los procesos y relaciones de cada uno de los seres vivos. A eso nos referimos no solamente de los animales, sino también de las plantas. Entonces nos preguntamos, ¿esta palabra biología es nueva o es antigua? Bien, la biología es una ciencia muy antigua. El significado de esta palabra viene de la época de los griegos. Entonces diremos que desde un punto de vista etimológico, la palabra biología significa ciencia que estudia la vida y proviene de dos vocablos. Recordemos que estos vocablos son griegos. Bien, el primer vocablo es bios, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio. En conclusión, entonces diremos que la palabra biología significa que es la ciencia que estudia la vida. Veremos ahora las ramas de la biología. En primer lugar, vamos a hablar sobre la botánica. Como vemos en la imagen nos da a entender que la botánica, ¿qué estudia? Estudia todo lo que son las plantas. ¿Qué nos referimos con las plantas? No solamente nos referimos a las plantas alimenticias como son el camote, la papa, el culantro, la lechuga, ¿no? O los frutos que son la guanábana, la granadilla, la fresa, sino también nos referimos a los árboles como el pino, el alce. Entonces, también dentro de la biología, de la botánica, estudiamos lo que son las flores, los girasoles, las rosas, etcétera. Entonces, recordemos que la botánica es una parte de la biología que se ocupa específicamente del estudio de las plantas. La otra rama de la biología es la zoología. Bien, en la imagen estamos viendo una serie de seres vivientes, como por ejemplo al humano, a los roedores, a los anfibios, a los reptiles, también a las arañas, a los crustáceos. Entonces, la biología, una parte de la biología se llama zoología. Entonces, ¿qué es la zoología? La zoología es la que se encarga del estudio de todos los animales y no solamente de su forma interna, sino su comportamiento y cómo se desenvuelve en el mundo. Ahora, esta zoología a su vez está subdividida por distintas disciplinas como la herpetología, que se refiere al estudio de los reptiles, la ornitología, que estudia las aves, la entomología, que estudia todo lo que son los insectos, la ictiología, que estudia lo que es los peces, la malacología, que estudia los moluscos, carcinología, estudia los crustáceos, y la antropología, que estudia al hombre, al ser humano. Entonces, no olvidemos que una de las ramas de la biología es la zoología, que se ocupa del estudio de los animales, ¿ya? Y que se divide en distintas disciplinas. Posteriormente tenemos a la microbiología. ¿Y qué es la microbiología? Vemos en la imagen a unos hongos, a unos microorganismos, ¿no? Que están siendo estudiados en un laboratorio. El ADN,
Entonces, la microbiología es el estudio ¿de qué? De los microorganismos. Esta microbiología también tiene otras disciplinas, como la bacteriología, que estudia lo que son las bacterias, la prozoología, que estudia los protozoarios, ¿ya? Y la virología, que estudia los virus. Existen otras ramas que posteriormente irán aprendiendo de lo que es la microbiología. No olvidemos que se ocupa de los estudios de los microorganismos. La ecología. Bien, la ecología también es otra parte de la botánica. ¿Y qué es la ecología? Es aquella que se encarga del estudio del ecosistema, es decir, de las relaciones que existen entre los seres vivos y su ambiente. En la imagen que tenemos vemos distintos tipos de animales y de plantas, ¿no? Entonces la ecología va a estudiar cómo se relacionan unos con otros y en el hábitat que se desenvuelve. Entonces recordemos que la ecología es el estudio de los ecosistemas. La bioquímica. Bien. Es otra rama ¿de qué? De la botánica. La bioquímica estudia la composición de qué? De la composición química de los seres vivos. Esto generalmente se estudia en los laboratorios para ver de qué están compuestos cada uno de los seres vivos. Recordemos que los seres vivos no solamente son los animales sino también son las plantas, las bacterias y los microorganismos. Bien, ahora hablaremos de la genética. Bien, la genética. La genética es aquella parte de la biología que estudia la herencia y la transmisión de características hereditarias de cada uno de los seres vivos. La genética de alguna manera nos explica el por qué los seres vivos somos de esta forma, ¿no? Entonces es un estudio profundo de la herencia y la transmisión de las características herenciales. No nos olvidemos que es también parte de la biología. La etología. Entonces, ¿qué estudia la etología? La etología estudia el comportamiento de los animales, el porqué de cada una de las actitudes o actividades que tienen los animales en sus distintos hábitats. Bien, acá vemos una tortuga que está siendo seguida por unos peces. Entonces nos preguntaremos por qué. Porque esa es su forma de comportamiento de esa especie de peces. La citología. La citología es una parte de la biología que se encarga del estudio de la célula. Es decir, estudia cada una de sus partes internas de la célula para la mejor comprensión. La histología. La histología es la encargada de estudiar los tejidos y también las agrupaciones de las células en las diferentes partes de los sistemas de los organismos, ¿no? Hablamos no solamente de la célula animal, sino también hablamos de la célula vegetal. Hablamos de las terminaciones nerviosas que tenemos los seres humanos y los animales. Entonces, la histología va a ir estudiando cada uno de los tejidos y sus agrupaciones celulares. La anatomía. La anatomía no solamente se refiere al ser humano, sino también los animales tienen anatomía. Esta anatomía, esta parte de la biología estudia la estructura y disposición de los órganos, también de los aparatos y cada uno de los sistemas que conforman al ser vivo.
Aquí en la imagen estamos viendo del sistema nervioso. Entonces, la anatomía va a estudiar cada una de sus estructuras y su disposición de los órganos y los aparatos que lo conforman a este ser vivo. La fisiopología estudia cada una de las funciones de un ser, qué función desempeñan dentro del ámbito que él se desenvuelve, es decir, dentro del hábitat. La taxonomía. La taxonomía estudia la clasificación de los seres vivos. Recordemos que los seres vivos se dividen en plantas y animales. Y aparte de eso, vamos a ver que los animales a su vez se dividen en animales unicelulares y pluricelulares. También así sucesivamente se van dividiendo para un mejor estudio y los clasifica los animales de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, los mamíferos, los peces, los reptiles, etcétera. Ahora nos preguntamos, ¿y cuál es la importancia de la biología? Bueno, la importancia de la biología es que nos permite a cada uno de los hombres o de los seres humanos, ¿a qué? A conocer y a comprender y explicar mejor cada uno de nuestros procesos. En primer lugar, ¿cómo conocemos? Vamos conociendo nuestras partes de nuestro cuerpo y también del cuerpo de los seres vivos que nos rodean. Por ejemplo, estudiamos la parte interna de nuestro cuerpo y vamos viendo el sistema respiratorio, vamos viendo el sistema digestivo, hablamos del hígado, también hablamos del riñón y también la función de nuestro cerebro y otras partes importantes para saber cómo cuidarnos y cómo desarrollarnos de una mejor manera. Ahora, la importancia también de la biología es que nos explica cada uno de los procesos y hace posible la existencia de seres vivos. Por ejemplo, yo me pregunto y digo, si yo como, ¿qué sistema funciona? Entonces, la biología me va a explicar que tengo un sistema que se llama el sistema digestivo y me va a explicar cada uno de los procesos que tiene este sistema digestivo. Si respiro, por qué respiro y cómo funciona mi sistema respiratorio. Por otro lado, me va a explicar también sobre las plantas, cómo es que las plantas se alimentan y me va a explicar muy claramente qué es la fotosíntesis. Muy bien, hemos visto entonces varias ramas de lo que es la biología. Ahora veremos a sus representantes de la biología. El primer representante que tenemos aquí es el señor Aristóteles. Aristóteles vivió hace muchos años antes de Jesucristo, en el año 384 y al 322 que falleció. Este señor existió mucho antes de Jesucristo, por eso se pone las siglas AC. Bien, se lo considera al padre de la biología. Este señor, tan importante y tan sabio, organizó y sistematizó el conocimiento biológico en esa época y también clasificó a los seres vivos en dos reinos, como hasta ahora a veces los estudiamos, en el reino animal y en el reino vegetal. A su vez, agrupó a los animales en dos grupos. Los enaimas, que eran aquellos animales que tenían la sangre roja, es decir, los mamíferos, y los anaimas o animales sin sangre roja. Entonces, para su época y a la actualidad, seguimos estudiando en base a los conocimientos que Aristóteles nos brindó. También tenemos otro señor que se llamó Teofrasto. ¿Y quién era Teofrasto? Recordemos que Teofrasto también existió antes de Jesucristo. Él nació en el año 372 a.C. y murió en el año 287 a.C. También se lo considera otro padre de la botánica. Él fue alumno, por eso se pone la palabra discípulo de Aristóteles.
Agrupó las plantas en 4 categorías. Entonces, esas categorías que fueron árboles, arbustos, subarbustos y hierbas. Yeah. Bien. Continuamos entonces, vamos a ver a otro representante de lo que es la botánica. Vamos a hablar de Galeno. ¿Quién es Galeno? Galeno ya nació después de Jesucristo. Galeno estudió la anatomía y la fisiología humana. Se lo considera en la historia como el primer fisiólogo. Posteriormente hablaremos de Robert Hooke. Robert Hooke nació en el año 1665. Realizó la primera descripción de la célula. Este señor es considerado el padre de la citología. Recordemos que la citología es el estudio de la célula. Entonces, Robert Hooke fue el primero que nos habló de lo que era la célula. Ahora hablaremos del gran Louis Pasteur o Pasteur. Este señor nació en el año 1865. Se lo considera el padre de la bacteriología, es decir, que hacía muchos estudios sobre las bacterias. Era creador de la vacuna antirrábica. En esa época era muy importante porque la gente era mordida constantemente por los perros, ¿no? O por algún otro animal. Entonces este señor creó la vacuna antirrábica. También hizo importantes contribuciones en el campo de la química orgánica. ¿En qué época? A mediados del siglo XIX. Desarrolló muchas vacunas, como hemos hablado, la de la rabia. Y él, con sus estudios, hizo que las personas entendieran que existía una teoría de la generación espontánea. Entonces se le consideró fundador de ¿qué? De la microbiología. También desarrolló la teoría de los gérmenes para determinar la causa de muchas enfermedades. Entonces, gracias a Louis Pasteur, tenemos la vacuna de la rabia y también la causa de otro tanto de enfermedades. ¿Ven cuán importantes son estos señores en la contribución del desarrollo humano? Bien, ahora hablaremos de Gregorio Mendel. Este señor Gregorio Mendel hizo muchos aportes a la biología. Uno de sus aportes habló sobre la herencia biológica. Se dice que él descubre las leyes que rigen la herencia biológica, el por qué nosotros nos parecemos a nuestros padres o a nuestros familiares. Entonces, por sus estudios, este señor Gregorio Mendel es considerado como el padre de la genética. Mendel, ¿qué hizo? Desarrolló los principios de la herencia. ¿Y cómo los desarrolló estos principios? Estudió las variaciones de las características herenciales. ¿En dónde? Mágicamente lo hizo en un guisante. ¿Y qué es un guisante? Lo que conocemos comúnmente como alberja o arveja. Bien, él hizo ahí sus estudios para ver el por qué se daba la herencia. Aunque la importancia de su trabajo no le fue reconocida cuando él estaba vivo, sus investigaciones han hecho una gran contribución en la base de la genética actual. Nosotros ahora, gracias a él, tenemos conocimientos más amplios de
el origen genético de los seres vivos. El conocimiento biológico nos permite hoy en día a la comprensión de muchos hechos. Estos hechos muchas veces son desconocidos a simple vista, pero cuando se ha hecho estudios profundos se ha visto que son muy importantes para el desarrollo de los seres vivos. Hasta hace poco, ¿no? Uh, Se hablaba de distintos aspectos relacionados con la herencia y con el manejo de las plantas y los animales, y también con la industrialización de los procesos biológicos a través de la biotecnología. Entonces, ¿qué sucedió? Estos estudios empezaron a hablar del genoma humano que hasta antes que él no se sabía. Este genoma humano le pusieron el nombre de ADN. Significa entonces que fue un gran avance para la humanidad, sobre todo relacionado en el tratamiento de distintas enfermedades. A la actualidad nos ha servido mucho estos estudios para poder tratar o curar de alguna manera el cáncer y el SIDA. Bueno, chicos, espero que realmente les haya servido esta clase y que vayan investigando día a día cuán importante es la biología en nuestra vida. Muchas gracias. Hasta pronto.